la timidez es un tema que a menudo se malinterpreta, y muchas personas la ven como un defecto que puede marcar sus vidas de manera negativa. Sin embargo, hoy aprenderemos que la timidez es un rasgo de personalidad que depende del temperamento y las experiencias de vida de cada uno. Marian Rojas Estapé nos guiará a través de las diferencias entre la timidez y la introversión, y cómo estas características afectan nuestras interacciones sociales. También exploraremos cómo la timidez puede en algunos casos convertirse en un trastorno de personalidad por evitación y cómo enfrentar estas situaciones. Así que, si alguna vez te has sentido incómodo en situaciones sociales o luchado con la timidez, este video es para ti. Muchísimas gracias por tu amable y cariñosa presentación. La timidez es un tema muy interesante porque hay mucha gente que piensa que es un defecto y que te puede marcar para toda la vida de forma muy negativa. Y lo que es la timidez es un rasgo de personalidad que depende del temperamento y del tipo de experiencias que uno haya vivido a lo largo de su vida. Entonces es cierto que quien es tímido puede experimentar diferentes limitaciones en algunas situaciones sociales. Pero yo creo que es interesante apuntar que la timidez nace de la falta de seguridad en uno mismo, de la sensación de que uno no merece la atención o el reconocimiento de los demás. O sea, que no tiene como el derecho de ser apreciado por el resto. Es decir, que dices una gracia y nadie te la ríe. Y entonces eso te genera una angustia enorme a estar en situaciones sociales. Y el tímido tiene una cierta vergüenza de sí mismo y le da demasiada importancia a la opinión de los demás. Esto es importante distinguirlo del introvertido, porque hay mucha gente que dice, ¿cuál es la diferencia entre ser tímido y ser introvertido? En el tímido los dos evitan a la gente, pero el tímido le causa angustia y el introvertido como que le agota. El introvertido es un carácter más reservado, le cuesta exteriorizar sus emociones y a veces le agota la vida social. Y entonces es como que prefiere un ambiente más tranquilo, la hiperestimulación de las cosas le agotan, es como una preferencia en la vida. Pero es cierto que la consecuencia de ambos es que evitan a las personas. El tímido le estresa conocer gente nueva y el introvertido no va porque prefiere estar más tranquilo en casa, con sus pensamientos, el introvertido lo sería más, quiero decir, si tu tío o tu abuelo eran introvertidos, a lo mejor tú también eres introvertido. En cambio, el tímido pasa un verdadero calvario, entiendo. Bueno, entonces, cuando la timidez se agudiza, puede llegar a transformarse en eso que tú decías, que es el trastorno de personalidad por evitación. El trastorno de personalidad, los trastornos de la personalidad son tipos de personalidad que nos hacen sufrir enormemente o hacen sufrir a los de nuestro entorno. Y está como en todo el ambiente de nuestra vida. Es como que está en todas las franjas de nuestra vida y nos acaba perjudicando muchísimo y acaba puede producir ansiedad, depresión, etcétera. La timidez es más un rasgo concreto que no llega a hacerte sufrir tantísimo. La evitación, el trastorno por evitación sería esa timidez en grado enfermizo, llegado a la patología porque ya te hace sufrir muchísimo. Y luego llegas a otro concepto que también es muy interesante puntualizar, que es la fobia social, que es la ansiedad, pero ansiedad de verdad, taquicardia, palpitaciones, todo el cortejo vegetativo que se produce en los momentos de gran ansiedad ante las situaciones sociales o ante algunas concretas, la fobia social en momentos de boda. Yo recuerdo un paciente que estaba en la boda de su mejor amigo, era profundamente tímido, evitativo y tenía fobia social. Y el novio le dijo, quiero que todas las solteras vayan a la mesa 4 donde está mi mejor amigo que es soltero. Y se desmayó, claro, se desmayó. Porque esa angustia que le produjo el momento fue terrible. Bueno, pues hay que entender que hay cada situación y que hay cosas que son rasgos de personalidad, otras que son personalidad en sí, per se, y otro que es la fobia social cuando esto ya nos imposibilita ciertas situaciones. Claro. ¿Y cómo gestionar esa timidez? Porque, Cristina, este es el punto interesante. Para que te hagas una idea, Agatha Christie, la gran escritora, era tan sumamente tímida que llegó a su propio homenaje en el Hotel Savoy de Londres y cuando iba a entrar el conserje no supo quién era, no la reconoció y entonces se quedó fuera escuchando su propio homenaje sin entrar. Es decir, que la timidez te puede traer problemas serios. Lo primero de la timidez, Cristina, que es más importante, es reconocer que la tengo. Es decir, no tener miedo a decir, oye, yo soy tímido y es una cosa y es un rasgo de mi personalidad y lo soy. No es mi caso, Cristina, también te digo. No, pero hay gente. Tampoco, la verdad. Lo segundo es definir 10 situaciones que sean situaciones que yo llamo de estrés. Es decir, 10 situaciones que tú notas que te hacen sufrir especialmente. Una reunión con tu jefe, ir a visitar a unos amigos, estar en una boda, tener que ir Para los tímidos, por ejemplo, el coronavirus, el otro día me lo decía un paciente muy tímido y dice, a mí esto me ha venido muy bien, porque no te tienes que esforzar. Pero pon 10, escríbeles en un papel 10 situaciones concretas, muy concretas, que para ti sean de riesgo o de estrés. Y ponla de que más te angustia que menos te angustie. Y cuando lo tengas definido, lucha una.
Y entonces ponte una pauta para esa una. Es decir, si tú dices, mira, es que a mí me da mucha vergüenza cuando voy a casa de unos amigos míos y cuando voy a casa de algún amigo... El móvil, sí. Apágalo con tranquilidad. Sí, lo siento. Nada. Y cuando de repente tú estás en casa de te invitan a casa de alguien y de repente te hacen hablar, o tú tienes que expresar tus opiniones hablando en algún sitio y tú empiezas a sufrir. Bueno, detente un segundo, prepárate, no hay nada mejor que prepararse en las escenas donde uno sabe que va a sufrir un poco más, en todo en la vida, pero en particular en estas. Es decir, voy a llevar un tema de conversación, si sé que van a sacar este asunto, si me pueden preguntar por algo que me incomoda, y entonces, en esa situación, cuando te lo llevas preparado, respira antes. ¿Por qué? Porque cuando tienes timidez se activa todo ese cortejo vegetativo del que hablábamos, de ansiedad, angustia, depresión, todo eso se activa y te produce esos síntomas. Y cuando tú has llevado la respiración más o menos preparada, cuando llevas el tema de conversación también preparado, es más difícil que eso te afecte. Y si te sigue costando, piensa en alguien cercano a ti que sea tímido y piensa qué le dirías a esa persona. Es decir, muchas veces viéndolo en otro, te dirás, hombre, yo lo que haría si fuera esta persona, yo le recomendaría, y muchas veces exteriorizando ese consejo que tú darías resulta mucho más fácil. Oye, Mariana, ¿y cómo puede uno hacer que no te importe lo que los otros piensen de ti? Porque tú decías, el tímido tan grave suele estar muy preocupado de la imagen que da ante los demás. Efectivamente, para eso, para que no te importe lo que digan los demás, que yo creo que es algo que le sucede a muy poca gente en esta vida, tienes que tener una gran seguridad en ti mismo, en lo que piensas y estar muy a gusto contigo mismo. Es decir, que lo que tienes, tu vida personal, tu voz interior, cómo gestionas tus situaciones, te dé mucha paz. Y muchas veces el problema que tenemos es que somos nuestro peor enemigo y nos tratamos tan mal a nosotros mismos que cuando llegamos a una situación social, entre que nosotros no nos decimos cosas bonitas, ya que te estás constantemente culpabilizando de los errores que has cometido, deberías estar haciendo esto, qué horror de trabajo, de situación, o estás soltero o estás divorciado o vaya matrimonio tan malo que llevas. Es decir, toda esta voz interior hace que tú no te trates bien y, por lo tanto, entre que tú a ti mismo no te cuidas, cuando estás enfrentándote a los demás, te importa muchísimo lo que los demás te dicen. Y para eso muchas veces, cuando tú notes, y cuando yo esto siempre, ya sabes, Cristina, que en estos ratitos y minutos que tenemos juntas me gusta transmitir pequeñas ideas. Si el que está escuchando, el oyente que me está escuchando ahora dice, pues es verdad que a mí sí que me importa la opinión de los demás, pero sobre todo en estos 3 ámbitos de mi vida, pues en el ámbito intelectual, en físicamente cómo voy vestido, en mi tipo, porque me importa mucho que me vean gordo, delgado o cómo me vean, o el tipo de vida que llevo, o dónde vivo, o qué empresa, cualquier cosa, ¿no? Que yo intente entender por qué es eso, es decir, por qué me influye tanto esa cosa en concreta. Si es en todo en particular, probablemente es que estamos manejando a alguien con mucha inseguridad y con mucha pues con falta de autoestima. En cambio, si es en un tema concreto, es mucho más fácil de gestionar. Pero es que a veces estas cuestiones de análisis freudiano tampoco te llevan a ningún lado. Imaginemos una persona, por ejemplo, que es extraordinariamente tímida porque tiene, pues yo que sé, un bajo concepto intelectual de sí misma, porque su hermano era muy buen estudiante y él era muy mal estudiante. ¿De qué le sirve llegar a esa conclusión? Bueno, es que comprender es aliviar, Cristina, esto siempre te lo digo, y entonces cuando uno comprende dónde le vienen las cosas, siente un cierto alivio. Y si tú sabes que la timidez que traes o la baja autoestima que traes es que en tu familia todos han sido siempre súper exitosos y tú has sido el más fracasado, sabes cuál es la realidad. Y quizá tú tienes que ir por el camino de medio y ir construyendo tu propio camino independientemente de eso tan exitoso que has visto en tu familia y decidir cambiar, porque si no, volvemos a esa voz interior. Desde tu infancia lo que tú te has ido diciendo es eres peor que los demás. Y lo que es esa voz interior en la infancia, lo que es esa grabadora de la infancia, se transforma en tu autoestima en la edad adulta. Esa manera en la que te han hablado o tú te has hablado desde que eras pequeño se acaba convirtiendo en cómo tú te tratarás a ti mismo, incluso cómo elegirás pareja. Porque al final no eres merecedor más que de cosas que quizás si tuvieras una autoestima un poco más elevada no lo harías de esta manera, ¿me entiendes? Sí, entonces me ha hecho mucha gracia lo de tu análisis freudiano totalmente, o sea, que decir, no quiero ahora que nuestros oyentes se pongan a hacer análisis freudianos sin rumbo ni sentido, que siempre es bueno buscar algún libro, alguna conferencia, siempre recomiendo pues los libros y conferencias de mi padre, mi libro que seguro que muchos oyentes lo han leído, y hay libros muy buenos, hay un libro de Wayne Dyer que se llama Tus zonas erróneas, que es un libro que en este aspecto te ayuda muchísimo a entender tu personalidad. Pues ahí lo dejamos apuntado, Tus zonas erróneas. Marian Rojas Estapé, siempre ayudando. Muchísimas gracias, amiga. Nos vamos a las noticias. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Un gran abrazo, Cristina. Y así concluimos esta fascinante conferencia sobre la timidez y la personalidad.
Espero que hayas encontrado esta charla tan enriquecedora como yo. A menudo, en la vida nos enfrentamos a desafíos que nos llevan a cuestionarnos a nosotros mismos, nuestras creencias y nuestras interacciones con el mundo que nos rodea. La timidez es solo una pequeña faceta de la compleja joya que es la personalidad humana. Cada uno de nosotros es único, y nuestras experiencias y rasgos de personalidad contribuyen a la riqueza de la diversidad humana. No hay una sola forma correcta de ser, y no deberíamos juzgarnos a nosotros mismos ni a los demás por nuestras diferencias. En lugar de ver la timidez como un obstáculo, podríamos considerarla como una oportunidad para crecer y aprender. Al comprender mejor nuestras propias inseguridades y las de los demás, podemos cultivar la empatía y la comprensión. A veces, las personas más tímidas o introvertidas tienen una profundidad y una sensibilidad que son invaluables para el mundo. Recuerda que todos llevamos nuestras propias cargas y luchamos nuestras propias batallas internas. La compasión y el apoyo mutuo son esenciales para construir relaciones significativas y una sociedad más inclusiva. Así que, la próxima vez que te encuentres en una situación social incómoda o te enfrentes a tu propia timidez, recuerda que eres valioso tal como eres. La autenticidad y la autoaceptación son el camino hacia la verdadera confianza. Y como siempre digo, la vida está llena de tesoros escondidos que solo descubrimos cuando nos aventuramos a explorar nuestras propias profundidades. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento. No olvides darle like, comentar y compartir este video para que más personas puedan encontrar inspiración y comprensión. Hasta la próxima, y recuerda, cada día es una oportunidad para aprender, crecer y ser amable contigo mismo y con los demás. Sigue explorando el inmenso universo de la mente humana y descubriendo tus propios tesoros escondidos en el camino.